Yo quiero honrar a mis pastores, a mi pastor Roberts, por esta delegación, porque realmente es importante. Para mí es muy importante, porque me siento grandemente utilizado por el Señor. Y qué más orgullo y qué más honor que poder servir al reino de los cielos, ¿verdad? Somos llamados como hijos del Rey a ser servidores, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar, por favor. Vamos a decir, Señor, pongámonos en pie si quieren. Vamos a decir, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por este hermoso momento, Señor, en el cual tú nos acompañas, trayéndonos una palabra, un aliento, un aire fresco, Señor, para que nuestra alma se reconforte en ti, Padre Santo, y para que nuestro espíritu, que es el mismo espíritu tuyo, Señor, nos traiga una luz de revelación, Señor. Te damos infinitas gracias por este instante, por este momento, y por la oportunidad de estar muy atentos a ti, Señor, para poder tomar esas perlas, Padre Santo, para poder apropiarnos de ese oro que trae la riqueza de estar en el reino de los cielos. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos e imploramos que sea tu presencia en este lugar y que cada palabra, Señor, que sale de este lugar, que sale de mi boca, Señor, venga exclusivamente de ti, Padre Santo. No permitas, Señor, que sea yo, sea solamente tú, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos y declaramos poder en esta reunión. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno. Amén. En el nombre del Señor te bendigo y te empodero para que seas tú el portador de la palabra que el Señor personalmente trae a esta iglesia. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. Bueno, vámonos ubicando. Un segundito, me acomodo yo por acá. Bueno, el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy dice, y lo titulé de la siguiente forma: ¿por qué tememos? ¿Qué es lo que nos lleva a sentir temor? ¿Cierto? Y el Señor me llevó primeramente, para poder iniciar esta oración, al Salmo 118, versículo 6. Si me acompañan, por favor. Salmo 118, versículo 6. Amén. La Biblia más rápida. Es el sitio, yo ya descubrí. Y la primera parte dice, voy a leerla yo. Dice, Jehová está conmigo, no temeré. Amén. 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 Y recibiendo esta palabra, yo recordaba aquellos momentos en los cuales he tenido temor. Y pues vienen algunas incidencias, ¿no? Algunas cosas personales que son importantes, porque es como el Señor le habla a uno, ¿verdad? Con su vida, con su proceso. Y yo recuerdo que hace algunos años nos fuimos, toda mi familia, mis padres, mis suegros, mis cuñados, a San Andrés a pasar un fin de año. Y estuvimos en San Andrés compartiendo rico. Y en una de las salidas que hicimos, nos fuimos en un barco que era como un acuario, un acuario transparente. Y bueno, estuvimos ahí, todo muy rico, y veíamos peces, la fauna, la flora. Y ya llegamos como a un lugar donde se podía parar, no sé la palabra, aparcar, digámoslo así, pero era alta mar. Entonces dijo el piloto, el capitán, dijo, aquí pueden nadar. Y pues yo sabía nadar. Entonces yo dije, no, pues yo sé nadar, aquí puedo nadar. Perfecto, me arreglé y me lancé al mar. Y pues cuando me lancé sentí cómodo, rico, chévere, estaba fresco, porque es un poquito más frío de lo normal. Y empecé a nadar, nos lanzamos como unos 4 o 5 personas a nadar, de todos los que estábamos en el barco. Y yo estaba ahí nadando delicioso cuando empiezo yo a ver cómo las olas, o cómo la marea, mejor aún, sube y baja. Te empiezo a ver cómo el barco se va alejando. Yo no me movía, pero el barco se iba alejando. Entonces yo veía a un momento a otro, subía mucho la marea y veía toda la isla, y veía el barco. Y luego bajaba y no veía absolutamente nada. Y empecé yo a alejarme sin moverme. Y ahí he sentido una cosa dentro de mí. Yo no sé ni qué pensé. Fue algo extraño, una sensación extraña de pánico. Pese a que yo me defendía, sé nadar. Entonces yo empecé a sumergirme para poder salir mucho más fresco, pero cuando salía cada vez con el agua más arriba. No sé por qué, no sé, de pronto por los nervios o por algo, el cuerpo toma otra contextura y como que se hunde, pero cada vez salía y el agua me daba más arriba. Y dije, no, hasta aquí llegué, porque ¿cómo? ¿Qué me pasó acá? Bueno, no sé, el Señor, tomé un poco de aire y dije, no, por arriba no puedo, porque intenté por arriba y eso fue terrible. O sea, eso fue un desgaste, pero tenía pánico. O sea, esos momentos son segundos, son minutos, no sé cuánto pasó. En definitiva, tomé aire y me hundí. Y por debajo salí como a unos metros del barco. Eso fue una cosa bárbara, sentir ese barco ahí a unos metros.
tan evidente fue la sensación de pánico que cuando me sumergí nuevamente y salí, me pegué contra el barco. Salí, me golpeé y fue un golpe duro, no fue suave, fue duro por acá, pero eso me valió 5. O sea, ese golpe para mí no, eso no es nada. Porque sí encontré el barco y ya me subí y todos, hey, ¿subiste lejos? Y yo, no, sí, rico. Aquí, no, te vimos lejos, estabas, sí, no, una delicia. No, una frescura, ver el mar. Pero realmente lo que sentí por dentro fue algo realmente tenebroso. Porque son segundos en los cuales uno siente que la naturaleza te desborda, que no hay capacidad nuestra para ver, no, pues doy un enter, va uno en el carro y paro, me orillo, no sé. No, ahí estaba en medio de absolutamente todo y nada y no tenía la capacidad de poder manipular las circunstancias, porque lo que yo hacía en mis fuerzas no era efectivo. Entonces, no sé realmente, yo hoy en día pienso y digo, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que pensé? No tengo ni idea. Yo creo que lo único que pensaba era poder llegar a ese barco. ¿Cómo? No sé, parte del desgaste físico fue ese, ¿no? Que intentaba por la parte por arriba y las olas me jalaban más me alejaba mucho más. El capitán sí lo advirtió, el que sepa nadar. Claro, el que no sabe, no sé cómo le dirá ya, debe ser algo espeluznante. Pero bueno, es un recuerdo que adecua mucho esta palabra, porque realmente nosotros sentimos temor. ¿Quién no ha sentido temor? Todo el tiempo tenemos temor, pero la palabra del Señor dice que no debemos temer. Entonces, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? No sé, si yo recuerdo esta semana, en mi trabajo, en el apartamento, en mi casa, con mi familia, estoy seguro que tuve temor, por más de una cosa. No sé, no lo traigo al presente, pero muy seguramente saliendo, recordaba yo ayer en la palabra, que en estos días, como estoy sin carro porque me chocaron fuertemente y estaba en el taller, pues me ha tocado movilizarme en Dodge. Y venían un grupo de personas en la mañana, antes de las 7 de la mañana, llegando a la oficina en el Polo. Era un grupo de muchachos jóvenes. Y yo llevaba pues el PC y en la maleta dice la marca del computador. Y yo dije, miércoles, y sentí miedo. Y yo dije, bueno, no, nada, fortaleza, soy alto, ni modo. Que se vea un poquito, que se vea mal. Y pasé y como si nada. Pero yo recordaba ya justamente que tenemos permanentemente temor. Y eso es normal, eso es usual, eso es parte de la esencia de cómo el Señor nos creó, cómo el Señor nos formó, ¿cierto? Pero Él nos recuerda permanentemente que no debemos temer. Y dentro de este ejercicio me puse a analizar qué es el temor y resulta que, a diferencia del miedo, el temor se sitúa en el alma. Porque uno puede tener temor por cosas presentes, por cosas pasadas que recuerda, o por cosas futuras que no han sucedido pero que tiene temor de que pasen. Uy, que no pase tal cosa porque wow. Entonces el temor se sitúa en el alma. El miedo es mucho más sensorial, es mucho más corporal, ¿cierto? Miedo a golpearme, miedo a tal, pero se confunden en algunas oportunidades, ¿sí? El temor, como es más almático, como es más del alma, genera mucha más zozobra, porque te genera una carga mental y espiritual muy fuerte. Y te va mermando, te quita la capacidad de poder moverte con la misma dinámica que tienes que moverte sin temor. Por eso el Señor permanentemente lo recuerda. Si nosotros vamos a la palabra, acompáñenme por favor usted allí en Mateo 8. Mateo 8. Amén. Le ganaron, Totico. Déjale darlos por adelantados. Sí. Amén. ¿Quién ya llegó? ¿Amén? ¿Todos? Amén. Dice la palabra. Jesús, Mateo 8:23. El título es Jesús calma la tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, entonces, muy similar, ¿no? Con el tema de mi recuerdo de la nadadita. Pero si nosotros ponemos en contexto esta palabra para nosotros mismos,
nosotros no nos la pasamos permanentemente en el mar, ¿no? Vivimos en Bogotá, en donde es una ciudad central que no tiene mar cercano. Por lo tanto, estar en el mar pues es una tarea de vacaciones, de paseo. Si nosotros estuviéramos dentro de este barco y las olas empiezan a golpear la barca, pues evidentemente se mete el agua. Y si el viento es muy fuerte, pues el barco tiene que moverse de una forma brusca. Entonces, yo pregunto, ¿quién no tendría miedo ahí? Todos. O sea, yo creo que los discípulos no dijeron, ¿será que se pone bravo si les decimos que tenemos? No, estaban asustadísimos. Es decir, cualquier cosa que les permitiera sentirse seguros, pues era lo que ellos iban a hacer. Porque hay cierto nivel de, yo lo llamaría como que todo el resto se opaca. O sea, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos temor, puede estar lloviendo, haciendo sol, pero si tú te pinchas, tú te bajas y te mojas. Hace poco vimos un choque en la 13 y estaba inundado y el señor se bajó de una y yo decía, wow, metió los pies en ese charco. Pero que lo último que él pensó fue el charco, sino, ¿qué pasó con mi carro? ¿Qué le hicieron? Bueno, en este caso los discípulos estaban en la barca y estaban sumamente asustados, tenían temor y el Señor estaba durmiendo. Yo no creo que él estuviera durmiendo por casualidad, porque todo lo de la palabra del Señor tiene un propósito y hoy se hace cristalino en nuestras vidas el propósito de esta palabra. Lo apropiamos, ¿verdad? Con poder. Y les dijo, ¿por qué temen? Y se paró y reprendió los vientos, las olas, y se contuvieron. Yo no imagino la cara de los discípulos viendo cómo, dice la palabra que se maravillaron, ¿no? Cómo estaban tan asustados, ¿cierto? Y de un momento a otro, el Señor se para, da una instrucción y se calma el viento y las olas. Y pues evidentemente uno diría, miércoles, ¿y por qué tenían miedo? O sea, hoy en día uno desde acá dice, ¿y por qué tenían miedo si iban con Jesús? Si estaban con el Señor y habían visto N cantidad de milagros, ¿por qué tenían miedo? Además que Él dormía. Entonces yo quiero decir, si Él duerme, ¿será que tiene un sueño muy profundo? ¿No se ha dado cuenta? No creo. Ellos lo fueron a despertar porque sabían que en Él estaba la respuesta y efectivamente así fue. Entonces nosotros somos iguales. Nosotros a veces estando con el Señor, vemos cómo la tempestad se pone difícil, cómo las cosas se ponen hostiles y sin embargo nos olvidamos que Él está ahí. Nos olvidamos que Él siempre está ahí y acudimos a Él. Somos cristianos, ¿verdad? Todos acudimos al Señor, todos vamos en la palabra y el Señor dice, ¿por qué temes? Que tengo un conflicto muy grande, que pasó esto, que la deuda, que la obligación, que el problema familiar, ¿por qué temes? Si yo estoy ahí. Y una sola palabra suya, que es su palabra, ¿verdad? Nos da la solución, porque Él se paró, dio voces, calmó los vientos y los mares, y todo como tiene que ser, porque Él es el creador de todo y le obedece directamente. Entonces, se aquietaron los vientos, se aquietaron las aguas, porque así es como funciona. Así es el diseño perfecto de Dios. Si nosotros somos guiados por el Señor permanentemente, no quiere decir que no pasaremos por algunas tempestades, porque Él los llevó a la barca. Lo que quiere decir es que estando con Él, no debemos temer porque Él tiene el control. Amén. Y si Él tiene el control, a veces nos estresamos demasiado en nuestras capacidades personales, porque yo sé, porque yo conozco, porque yo lo he hecho, porque así fue alguna oportunidad, y creemos que en nuestras fuerzas está la solución. Y nos olvidamos un poquito de la palabra. Entonces la cerramos. Ah, no, eso funciona así. Y cuando nos damos cuenta, estamos en la tempestad. Y nos toca volver y buscar la palabra. Y ahí es cuando recibimos la revelación, cuando recibimos la respuesta del Señor, cuando el Señor aquieta las aguas. Y decimos maravillados como los discípulos, wow, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, un tema muy importante dentro de esta palabra el día de hoy es, todos tenemos temor. ¿Debemos tener temor? No. Pero hay una parte de la palabra que dice que debemos tener temor. Y temor grande. Temor de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo empatamos una cosa con la otra? Y es muy sencillo, la palabra lo explica. ¿Debemos temer a las circunstancias? No. Temer a Dios, más no temer a las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias se acomodan a veces en contra de, como la barca que se llenó de viento, se llenó de olas, el agua los cubría, y ellos estaban súper afanados por las circunstancias. Pero no debían temer a las circunstancias. Pero la palabra sí dice claramente que debemos temer a Dios. Y dentro de ello,
recordando un pasaje del libro de Jonás. ¿Todos han escuchado de Jonás? Jonás es un hombre de Dios que es enviado en una misión a Nínive y él toma un camino contrario porque él no estaba de acuerdo. Para resumirlo, en sus casas lo leen, es un libro cortico, muy hermoso. Y él se embarca hacia Tarsis y en el camino el Señor levanta una gran tempestad. El barco, de nuevo con el tema de los barcos, el barco estaba como... Él se embarca en una nave que permanentemente está en el mar. Y si el capitán y los tripulantes están súper asustados, quiere decir que la tempestad era muy fuerte, no era normal. Y un barco que está usualmente en alta mar o que está viajando, pues está acostumbrado a que haya diferentes épocas. Y este barco estaba terrible. Tanto así que echaron suertes para saber por culpa de quién, y cayó Jonás. Y Jonás les dijo, sí, es verdad, no, es que Jehová, mi Dios, me dijo esto y lo otro. Y ellos, dice la palabra de Dios en el capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, dice que ellos también temieron, tuvieron temor de Jehová, e incluso el temor a Jehová les impidió quitarle la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Y él dijo, no, bótenme al mar. Lo botaron al mar y se calmó la tempestad. Es decir, que ellos, que no tenían como Dios a Jehová porque hablaban de dioses, sí creyeron y temieron a Jehová y recibieron la bendición. Porque se calmó la tempestad, la barca siguió, ya sabemos la historia, la vamos a leer cada uno en su casa, pero un pez gigante se lo traga y al tercer día lo devuelve en tierra y él cumple con su misión, va a Nínive y el Señor hace la obra en Nínive. Bueno, eso es otra historia de otra predicación. Pero realmente lo que tenemos que tener claro acá es que el temor a Jehová nos trae bendición. No el temor a las circunstancias. Y aquí quiero hacer una gran diferencia entre qué es temer a Jehová o temer a Dios y qué es temer a las circunstancias. Cuando tememos a Dios, cuando tenemos temor de Dios, tememos a pecar. Primero importante. Amén. Si yo tengo temor de Dios, temo a entrar en pecado. Si yo tengo temor de Dios, temo por el pecado a perder su comunión. Es decir, esa conversación personal, directa, uno a uno, que tenemos en nuestro lugar secreto, ¿verdad? Tenemos temor a perder esa comunión, a ir al lugar secreto y no escuchar su voz, no leer su palabra. Eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es tener temor de perder la intimidad con el Señor, la comunión e intimidad. Ahí tenemos temor de Dios. Tener temor de Dios es temor a perder la santidad, ¿cierto? Que nos reviste permanentemente por tener su palabra y por llevar esta espada permanentemente y que lo que dice su palabra nosotros la cumplimos permanentemente, ¿cierto? Hemos conocido, hemos aprendido. Tener temor a las circunstancias o a las situaciones, que no es el temor que Dios quiere y que nos dice no temáis, es uno, tener temor de perder el dinero, perder plata. Tener temor de perder una posición, tener temor de perder una propiedad, tener temor de perder la salud, por ejemplo. Sí, si yo tengo temor de perder la capacidad de mi salud, estoy teniendo temor a las circunstancias. Y el Señor dice, no temáis. Yo tengo temor de perder la comunión con Dios, porque estando en comunión con Dios, nada nos pasa. Amén. Todo nos viene para bien. Pero cuando tenemos temor de las circunstancias, estamos pecando. Y si pecamos, no tenemos temor de Dios. O sea, ¿qué debemos tener? Temor de Dios, no de las circunstancias. Por lo tanto, si estamos en un lugar así en alta mar, en donde no vemos sino la playa, kilómetros y un barco allí, no debemos temer porque el Señor nos saca de ese lugar cuando lo tenemos en nuestro corazón, cuando estamos en comunión, cuando estamos en santidad. O sea, ¿qué debemos cuidar? Nuestra relación con Dios. Amén. Y no de las circunstancias. Yo no debo cuidar, saber cómo invertir los recursos que tengo acumulados. ¿Por qué? Porque si tengo temor de Dios, el Señor sabrá cómo hacer para que se inviertan bien. Amén. Yo no debo tener temor por las circunstancias, sino por Dios. Amén. Hay una palabra muy bella en el proverbio. Acompáñenme ustedes por favor a Proverbios. Ya les digo cuál. Amén. Proverbios 9:10. Muy bien, Mauro. Sí. Ay.
Llegó a Proverbios. Esa estuvo buena. Eso estuvo. Proverbios 9:10, por favor. Amén. Muy bien. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un temor de Dios, recibimos una gran bendición. Porque permanentemente uno está pidiendo al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo actúo en tal situación? ¿Cómo actúo en esta situación? Circunstancias, ¿no? Pero recibimos del Señor esa sabiduría por el temor a Dios, para saber cómo actuar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando realmente nosotros hacemos la tarea, y la tarea son 5 cosas según lo que el Señor me reveló. La primera es aprender más de Dios permanentemente. Y la única forma de aprender más de Dios permanentemente es yendo a su palabra. Leyendo permanentemente su palabra. Nosotros tenemos una tarea, entre comillas, que es un gusto, es un deleite, y es nuestro tiempo con Dios. Yo les invito a que el que no hace el tiempo con Dios, haga el tiempo con Dios. Porque es la única forma de que permanentemente recibimos palabra y recibimos alimento. Y ahí es donde recibimos esa revelación para saber cómo actuar. Ayer hablaba con una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, y yo le decía, ¿vas al tiempo con Dios? Me decía, no, eso llevo como 8 días sin ir. Y le decía, pues eso es como el carro, si tú no le metes gasolina, es un ejemplo de mi pastor, si tú no le metes gasolina al carro, ¿cómo vas a andar? No, pero yo ando sin ir al tiempo con Dios, me decía. Yo, pues por lo mismo, estás andando a media marcha, estás esforzándote demasiado, porque la falta de ir a la comunión con el Señor te trae mayores problemas, porque no estás permanentemente recibiendo el alimento y te debilitas. ¿Amén? Amén. El segundo, importantísimo, es tomar como rutina, ojo, como rutina, estar en comunión con Dios. Si tenemos la palabra de este lado que es su alimento y optamos como rutina, como una tarea diaria, ir a la comunión con el Señor, vamos a conocer más de Él. Y al conocer más de Él sabremos que no le gusta, por lo tanto no pecamos. Sabemos cómo actuar, por lo tanto sabemos cómo manejar las circunstancias adversas. Y el temor por las circunstancias tiene que ir bajando. El temor por Dios va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque lo conocemos mucho más. Si yo estoy con mi esposita bella y yo no conozco que le gusta X alimento, pero le fascina, y yo le digo, amor, ¿qué quieres comer? Pues ya sabes. Pero si yo no lo sé, pues yo digo, amor, cualquier cosa. Y pues si tú sabes que me gusta el pescado, bastante. Entonces, bueno, vamos a comer pescado. Entonces, la única forma de conocer a mi esposa es estando con ella permanentemente. Y preguntarle, y el día a día, la única forma de conocer a Dios es estar con Él permanentemente. Amén. Amén. Al conocerlo, esta es la tercera, al conocerlo realmente vamos a entender qué le gusta y qué le disgusta, y cuando sabemos qué es lo que no le gusta al Señor, que lo dice su palabra, toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dice claramente qué es lo que le disgusta, sabemos realmente por qué debemos temer a Dios, porque su palabra es fiel y es permanente, y es la misma de ayer, hoy y siempre. Entonces, y sabemos que le disgusta que digamos mentiras, pues yo no voy a decir mentiras, y eso lo tengo como un principio. Entonces, cuando yo digo mentiras, por A, B o C, te siento por acá un jalón de orejas que dice, wow, no tienes temor de mí. Y si no tienes temor de mí, no agradamos al Señor. Cuarto, esto nos lleva a un profundo y permanente conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ir subiendo en ese escalón del conocimiento del Señor para poder estar más en intimidad, ¿sí? Para poder estar más en coinonía con el Señor. Y por último, y el más importante, eso nos permite buscar que seamos imitadores de Jesús. Amén. Cuando nosotros buscamos imitar al Señor es porque lo conocemos, porque sabemos qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace y de qué forma le gusta que lo hagamos. Entonces, cuando somos imitadores del Señor, traemos como reflejo al Señor y los demás. Uno, por una victoria personal, y es estar permanentemente en comunión. Eso es una retribución personal que nos trae agrado al alma, al corazón, al espíritu. 2, porque somos reflejo a los demás. Muchas veces queremos que aquella persona más cercana, con el que trabajamos, con el que compartimos, llegue a los pies del Señor, pero nuestro reflejo no es el Señor. Por lo tanto, es muy difícil que ellos digan, oye, sí, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le digo de palabra, ven, no tienes que decir mentiras. Pero en la menor oportunidad levanto el teléfono, no, yo estaba en tal lugar. Y cuelga, y el del lado dice, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que usted dijo? Ahora, no te lo dicen, lo guardan.
o a los niños. Él se va a negar a que no estoy. Tal cual. Y él le dice a mi papá, a mi mamá, Amén. que se no diga nada. Amén. Entonces tenemos que ser reflejo del Señor y es un proceso. Es un proceso de crecimiento. Amén. Entonces, ¿debemos temer a las circunstancias? No. No vamos a temer a las circunstancias. Si las circunstancias son adversas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor porque Él está ahí. Orar y decir, Señor, tú estás conmigo y esto por algo será. Amén. Llevo ya sin carro ya para 2 meses y cada vez que llamo me da un patatús mayor porque entonces la pieza X no llegó y el aquí y el allá. Y yo le digo a mi esposa, confiemos en el Señor y hay algo por debajo en ese tratamiento del Señor porque eso no es gratis, por algo será. Gloria a Dios. Bueno, dijimos que el verdadero temor a Dios nos trae una mayor bendición, ¿verdad? Permanentemente. Amén. Bueno, ¿por qué creen que hemos perdido el temor a Dios? Porque en cierta forma, cuando analizamos esto de forma plana, decimos, si tememos a las circunstancias es porque no tememos a Dios. Y si no tememos a Dios, no lo conocemos. ¿Por qué creen que hemos perdido el temor de Dios? ¿Cuál puede ser la causa, la razón? Hemos estado fuera de... ¿Será que el mundo nos distrae lo suficiente? ¿Será que las circunstancias nos llevan por caminos en los cuales... Yo recuerdo cuando era muy joven, hace muy poco tiempo, hace mucho tiempo, que mi abuelito materno, Pascual, ¿no está por ahí? No está arriba. Él tenía una finca llegando a Guaté. Sutatausa se llama el pueblito. Y la casa quedaba en la base de la montaña y toda la montaña era parte del terreno. Pero era una montaña de una selva, no selva, sino de una maleza, no sé cómo llamarlo, que no estaba deshierbada, arreglada. Crecían plantas sin ningún tipo de control, digámoslo así, arbolitos, pero eran grandes. Y con mis primos nos íbamos para allá a divertirnos, y eso eran fines de semana y cada vez que podíamos estábamos allá. Y con un primo que se llama Mauricio, nos perdíamos en esa montaña. Y siempre era como, no sé, como una media hora a pie subiendo y bajando. Siempre era bastante amplio el terreno. Y el pánico nuestro era si caía la noche. Nosotros jugábamos, brincábamos, escondíamos, cazábamos, hacíamos de todo. Hacíamos nuestras caucheras. Pero nosotros estábamos contentos y felices hasta las 5:30 por ahí, que empezaba a bajar el sol. Y esa era la vez que nos mirábamos y escondíamos cosas para el día siguiente, no sé qué tal, pero empezábamos a bajar o a dar la vuelta, porque era por acá o por acá. Y nuestro objetivo era, obviamente, llegar con la luz a la casa, porque si no, no se veía absolutamente nada. Es que incluso ya sabíamos y mirábamos a la luna, porque la luna ayuda y bastante, ¿se imaginan? Pero cuando no había luna, eso era una cosa tenebrosa. Y cuando nos cogía, porque es que uno de niño hace cosas de que no, venga, la última y hagámosle de acá, y nos cogía la noche y literalmente eran unos minutos o unos no sé, pero llegábamos a tientas, es la palabra. Y pues en ese ambiente hostil nos lastimábamos, nos rayábamos, uno se raya con... Entonces íbamos andando como, y entre nosotros hacíamos bromas. Yo tenía un poquito más de ubicación, yo recordaba cómo era y ya uno como que va mirando, entonces yo me hacía a un lado y él seguía y yo le decía, ¿dónde va? Y él, claro, yo escuchaba que se paraba y ¿dónde está este man? ¿Y por qué se desvió? Porque la voz era bastante hostil, digamos así, el ambiente, similar a como en la marea, allá en la mitad del mar. Y yo decía, bueno, Señor, tenemos temor, en la oración yo decía, tenemos temor a perder como ese norte o esa luz. Porque cuando estamos en la oscuridad tenemos ese susto. Pero, queridos hermanos, en los caminos del Señor vamos a estar viviendo situaciones como esas. Y eso no quiere decir que el Señor no está con nosotros. Por el contrario, eso quiere decir que Él quiere que nos apoyemos 100% en Él. Amén. Que Él quiere que en esa oscuridad cojamos de su mano y confiemos ciegamente en que el paso que estamos dando es un paso firme. Amén. Dar un paso en la oscuridad es muy difícil. Y más en una montaña, porque uno no sabe. Y es muy difícil. Y yo recuerdo que nosotros nos pegábamos porrazos, eran unas rayadas, porque había mucho, llegábamos y nos regañaban. Pero ¿cómo saben que perfectamente hasta ahora? Mire cómo están. Yo les digo, con el Señor no es así.
Ahora bien, igual que en la barca, vamos a sentir temor. Igual que en la barca vamos a sentir que la marea se pone muy fuerte, que el agua golpea, pero el Señor dice, no temáis, porque yo estoy ahí. Amén. Ahora bien, ¿por qué hemos perdido el temor a Dios? Porque las circunstancias nos han llevado a pensar que somos capaces, que nosotros podemos, que yo aprendí, que yo hice un curso, que ya lo viví antes, y empezamos a apoyarnos, no en Jesús, sino en nuestras capacidades. Y ahí es cuando perdemos el horizonte, porque más de una vez yo, convencido de que iba en el camino, el cual recordaba como por ese radar natural, y me pegaba unos porrazos, salíamos en diferentes direcciones. O sea, nosotros empezábamos aquí y supuestamente llegábamos a la casa de este lado y salíamos por acá. Entonces, ¿en qué momento llegamos allá? ¿Por qué? Porque no confiamos realmente en que el Señor es el que nos lleva y vamos a su palabra permanentemente en la comunión, sino que nos apoyamos en nuestras capacidades personales. Y ahí es cuando cometemos errores. Errores que el Señor nos muestra con mucha misericordia, pero que nos dejan una huella. Y esa huella permanece porque es parte de la formación. Somos creados a imagen y semejanza, y nosotros hemos sido esculpidos, hemos sido formados por ese hermoso regalo del Señor que es el día a día, el día a día, el día a día. Pero es mucho más fácil si lo hacemos de la mano con Él. Amén. Yo les invito a que vayamos, por favor, a 2 Corintios 7:1. Ya. 2 Corintios 7:1. Amén. Y de corazón y con toda honestidad les digo, apropiémonos de la palabra, porque realmente es un regalo, es un no sé cómo llamarlo, es una perla que permanentemente nos da el Señor. Y si usted tiene su Biblia ahí y la tiene abierta en este hermoso versículo, leámoslo por favor, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en dónde? En el temor de Dios. ¿Y qué implica tener el temor de Dios? Conocerlo permanentemente para que sepamos cómo debemos temer, porque es una gran bendición. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y con esa actitud que el Señor nos demanda, vamos a ir en nuestra intimidad, en nuestro secreto, vamos a decirle al Señor que le damos gracias. Primero, gracias por este día, por este momento, por este mensaje. Y a decirle que, Señor, definitivamente nuestro alimento eres tú, Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Y hoy nos has traído, Señor, nos has traído por medio de la palabra ese aliento para poder saber cómo enfrentar las circunstancias, Padre Santo. Para poder entender, Señor, que sin ti las cosas pueden ser muy hostiles y muy difíciles. Pero contigo, Señor, son mucho más fáciles, aunque las circunstancias sean las mismas. Porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Yo le pido que ahí en su intimidad usted recuerde aquellos momentos en los cuales ha sentido que esa barca se voltea, que ese viento es muy recio. Y ahí en el secreto, recordando ese momento, esa situación, recordemos que el Señor estaba ahí. Que el Señor estaba en ese momento tan difícil, sin salida, pero allí estaba el Señor. Y te miraba con esos ojos de misericordia, de amor extremo, de amor infinito, suplicando que voltearas tu mirada y que lo vieras a Él.
suplicando y añorando que te cogieras de la roca firme que es el Señor. Pero que por alguna razón o circunstancia continuamos aferrados a nuestras capacidades. Continuamos creyendo que la solidez la daba nuestra habilidad y nuestra aptitud, nuestro conocimiento. Y es el momento de pedir perdón y decirle: Señor, perdónanos, Padre Santo, porque en vez de voltear a mirarte a ti, en vez de voltear a buscar tu palabra, a buscar esa comunión contigo, esa intimidad contigo, Señor, seguíamos creyendo que estaba en nuestras manos esa capacidad, esa aptitud para salir de las circunstancias. Pero veíamos que cada vez eran más hostiles, Señor. Pero veíamos que cada vez eran más difíciles, Señor, porque no teníamos esa aptitud. Hoy venimos a ti, Señor, a decirte y a pedirte perdón, Señor. Porque en cada circunstancia, Señor, en cada momento, Señor, de hoy en adelante, Padre Santo, que nos traiga momentos hostiles, mareas fuertes, Señor, solamente voltearemos a verte a ti. Amén. Solamente iremos a beber de ti, Señor, de tu palabra, a comer de ti, Señor, que es tu palabra. Y muy seguramente, Señor, porque tu palabra lo dice y nos apropiamos de ella, Señor, tú vas a calmar la tempestad. Tú y tu palabra, Señor, van a hacer que las cosas se pongan mucho más agradables, Señor. Que las cosas salgan, Señor, como tu propósito lo ha escrito desde el principio de los tiempos. Y que nos usarás, Padre Santo, para mostrar ese reflejo, Señor. Esa tranquilidad de saber que las circunstancias son exclusivamente administradas por ti. Que nuestro deber, Señor, es temer temor a ti. Pero más allá del temor, que es una consecuencia, debemos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos saber cómo ves las cosas. Queremos saber qué tú opinas de las cosas, Señor. Para evitar contrariarte, para evitar ir en contra de tu palabra, Señor, de tu ley, Señor, de tu gracia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta revelación. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada en la cruz, Señor, para nuestra salvación, Padre Santo. Y que uniste de nuevo ese camino entre el Padre, Señor, y el Hijo. Y nosotros como hijos tuyos herederos, Señor, para poder ir a ese lugar íntimo directamente, Señor. Para poder estar permanentemente en comunión contigo. Para poder golpear, Señor, tu puerta, tu trono, y poder entrar tranquilamente estando en santidad, Padre, para contarte, para exponerte todas nuestras necesidades y que tú nos des ese consuelo, Señor, ese alivio, Señor, ese aire fresco, Señor, que es tu palabra. Te agradecemos, Padre Santo, por ese regalo infinito, Señor, y te agradecemos por tenernos aquí el día de hoy, escuchando este mensaje, sabiendo, Señor, que en Tierra Nueva, Señor, hay esa voz de aliento, ese aire, Señor, que nos da la paz y la tranquilidad para poder seguir adelante en pos del propósito que tú nos has escrito, Señor, que desde el principio de los tiempos, Señor, tú destinaste para nosotros. Te alabamos, Padre Santo, te glorificamos, Señor, y declaramos, Padre Santo, que tú eres nuestro Redentor y que solamente en ti, Señor, podemos ser grandemente bendecidos, Señor. Señor, declaramos, Padre Santo, que esa inteligencia, esa sabiduría que viene del temor a ti, Señor, es revelada permanentemente en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, Señor, es prosperado grandemente. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Redentor y declaramos con poder, Padre Santo, que quedamos en tu presencia, permanentemente para seguir conociendo más de ti, para poder apropiarnos del reino, Señor, ese reino que tú has traído a la tierra, para que seamos victoriosos permanentemente, para que cada cosa que emprendemos, Señor, conociendo de ti, sea prosperada grandemente,
para aquella situación hostil que hoy en día estamos viviendo, para aquella situación que nadie comprende, porque es muy difícil para cada uno de nosotros. Señor, tú acomodarás las cargas, Señor, y tú nos mostrarás cómo debemos actuar, y tú nos mostrarás cómo debemos escuchar tu voz y aplicar tu voz en nuestras vidas, porque somos reflejo tuyo, Padre Santo, y porque seguimos creciendo, Señor. Hemos pasado, Señor, de conocerte a reflejarte, Padre Santo. Queremos pasar, Señor, de saber más de ti a tener esa intimidad.